Hola, ¿cómo están? Soy Esteban Concia, conversatorio con Paul, podcast de comunicación, redes, tecnología, un podcast que no es ejemplo de cómo hacer un podcast, ya que la idea es compartir rápidamente algunas experiencias e historias, aunque me parece fundamental también comenzar a investigar y a capacitarse en este desarrollo que yo creo que está llegando, porque bueno, hablan del 30%, pero ponele que llega al 20% de usuarios de Internet, por lo menos en la Argentina. La verdad que ya tiene un desarrollo interesante en cantidad, pero además en calidad tiene muchas ventajas, sobre todo la de poder construir un relato más en el mediano plazo en tiempo de crisis total, del relato donde todo es enfrentamiento y puesta en escena, pero si uno mueve eso queda poco abajo, y el podcast me parece que con esta lógica de distintos episodios te permite construir un relato. Hoy, y basados en un muy buen trabajo de Subán Córdoba, la verdad que es gente que trabaja muy bien en estudios de la opinión pública y que siempre me echan con el análisis clásico electoral de imágenes de dirigentes, en virtud de que en la Argentina, bueno, hay una elección en pocos días. La idea de mechar también ahí el estudio de cultural, ¿no? El estudio de consumo cultural, o consumo cultural se le llamaba hace 20 años. La verdad que no sé exactamente el nombre que tiene ahora, pero bueno, cómo se informan las personas y qué medios analógicos y o digitales frecuentan. Y eso es muy interesante para preguntar. Yo siempre recomiendo que en cualquier trabajo poder agregar este dato, porque habla mucho de cómo uno puede conocer el terreno y a partir de ahí edificar una estrategia que tenga que ver más con las personas a las que le está hablando. Y este trabajo, que es en la Argentina, pero yo he visto trabajos de otros países de América Latina y daban similares, es un trabajo que refuerza una idea que nosotros venimos sosteniendo, digamos, cómo lo digital está empezando a pesar muchísimo en la sociedad, sin quitarle importancia a otros dos aspectos fundamentales: los medios analógicos, digamos, televisión y radio, papel también, y un tercer factor que es la vía pública, digamos. Esos tres espacios son en los que hoy confluyen una campaña pública, ¿no? Por supuesto, pues están las reuniones, la cercanía, digamos, pero sacando eso, o sea, las mediaciones, de los medios a las mediaciones, las mediaciones tienen que ver con articular un poco estas tres grandes esferas: la vía pública, los medios analógicos y los digitales. Y este trabajo es un trabajo nacional terminado en los últimos días de agosto, publicado hace escasos días. Está bueno porque lo que da cuenta es que Facebook ya superó a la televisión en la Argentina. Respondiendo a la pregunta de qué tanto utiliza o consume esta plataforma, hay 6 posibles respuestas. La primera es: la uso varias veces al día, es decir, convivo de alguna manera, entre comillas, con esa plataforma. En televisión ya no llega ni siquiera al 50%, está en el 47%, mientras que Facebook está en el 65%, una diferencia importante. Además, en las otras preguntas, sobre todo en la uso algunas veces solamente, o casi no la uso, o no la uso nunca, si uno sumara esas preguntas de no uso, digamos, de televisión, está prácticamente llegando a un 30%. Fíjense que en este caso 3 de cada 10 argentinos no están usando la televisión para nada. Y la verdad que, si bien la televisión hoy en día te da una especie de certificado de existencia, sobre todo para una actividad pública, o sea, aparecer en la televisión tiene que ver con: acá estoy y sigo dedicándome a la actividad por la que vine a hablar. Más allá de ese certificado, que es muy valioso y quizás es imprescindible, el encendido no para de mermar. Por supuesto que hay un sub 30 que está sumamente alejado del televisor, pero que además la nueva lógica de las redes hace que quizás hace algunos años, bueno, te fallaba en la televisión, pero te ibas a las redes y te escuchaban igual. Hoy las redes cada vez más consumen contenidos y usuarios que estén identificados con esa red. Por lo tanto, traspolar una figura de la tele a las redes es cada vez más complejo y suele muchas veces caer en saco roto, suele muchas veces caer en un fracaso, con lo cual la televisión está complicada en la Argentina.
la radio sigue conservando un nicho importante. Además, la mayoría de las radios, como les decía antes, también están haciendo podcast, con lo cual la radio sigue conservando un nicho pequeño, pero está en la discusión. Y claramente el dato es Facebook arriba de la televisión en la Argentina. Con respecto a ya entrando en lo digital, Instagram está en un 25% en la Argentina, entonces 65% Facebook, 25% Instagram, fuerte. Instagram es una plataforma que logra además conectar varias generaciones, porque se extendió su uso hasta los 50, 55 años con esta lógica de que se alarga la juventud, se va alargando más la vivencia en redes por una cuestión cultural. Hay muchas personas ya que pasan los 50 y están actuando en Instagram. Por supuesto actúan las marcas, actúan la lógica de la influencia, digamos. Entonces Instagram es muy, muy potente. Lo hemos visto en otros episodios, tiene mucha capacidad de generar reacciones e instaurar tendencias, así que es sumamente importante. Y a lo que quería referirme finalmente con respecto al ecosistema digital es que, por ejemplo, algunos datos. YouTube ya está solo en el 26%. ¿Qué significa esto? Que con el fenómeno de los videos cortos está perdiendo mucho público, muchísimo, aunque sigue siendo el streaming principal, pero pierde. ¿Por qué? Gotea por dos aspectos. Por un lado, porque hay muchas plataformas que ya fomentan mucho el video y sobre todo el video corto, al cual YouTube no está acostumbrado, y además es un video corto que está terriblemente adaptado al teléfono para verlo en vertical. En YouTube esto se complica más allá que ahora sacaron el short YouTube, o sea, un área para videos cortos. Está complicado con eso, así que está perdiendo con las otras plataformas, y pierde también porque no es muy común el vivo, el streaming vivo que hace Twitch, que se hace en TikTok, digamos. Ahí se está perdiendo, pierde bastante. Entonces YouTube ya está en el 26%. Tiene además un 60% de personas que declaran prácticamente no usarlo nunca. Con lo cual sigue siendo súper fuerte, pero está en crisis. O en todo caso está bajando su poder de influencia. Fíjense que TikTok, en menos de 2 años ya está igual que Twitter en la Argentina. ¿Son redes donde se expresa todo el padrón? No, claramente. Ni Twitter ni TikTok. Pero Twitter tiene muchos años. Tiene además, condensa el debate público en la Argentina, ¿no? Política, una buena parte de lo deportivo, una parte del espectáculo, literatura, y por supuesto los medios y muchos periodistas, líderes de opinión, sí, una expresión que es ya antiquísima, pero digamos, sí, todo ese mundo que son de personas que tienen algún grado de representatividad institucional o social, se expresa en Twitter. Sin embargo, TikTok, con videos cortos, la red de origen china, en 2 años, 1 año y medio, en 2 años ya llega al mismo nivel que Twitter, lo cual le da una posibilidad de seguir creciendo. ¿Por qué? Porque Twitter ya está instalado, entonces ya es conocida como opción. El que no la usó en los últimos años, difícilmente Twitter, si bien ahora con la lógica de que el video va de borde a borde y con algunas modificaciones de diseño y con promover el ingreso de marcas, está creciendo o está tratando de ampliarse. La verdad que ya tiene unos cuantos años de desarrollo y es difícil pensar que vaya a aumentar mucho. Sin embargo, TikTok tiene para andar muchísimo tiempo. Y la tendencia va a ser que YouTube va a seguir bajando y TikTok va a seguir creciendo. No a empatarse, pero a estar en a instalarse definitivamente TikTok quizás como la 4ª red social en la Argentina. Y fíjense algunos datos de otros lugares. Siempre decimos que hay particularidades en cada país, pero en la industria digital es hiperglobal. Las tendencias que se expresan en algunos países terminan siendo experiencias globales. Justo salieron 2 informes. Uno que TikTok supera a YouTube en tiempo de visualización promedio en Estados Unidos y Reino Unido. Claro, YouTube tiene más usuarios, sí, pero acá estamos viendo de visualización promedio, o sea, la cantidad de tiempo que las personas se quedan en la aplicación. Participan mucho más aquellos que están en TikTok que las personas que están en YouTube. Eso es un dato muy interesante. Aún con diferencia, claro, de cantidad de usuarios.
Esto al menos ya se registra en Estados Unidos y en Reino Unido. Es un dato interesante que da muestra de un poco de este fenómeno del cual estamos intentando analizar y pensar. Por supuesto que además hace 1 año y medio que sigue siendo la red más descargada, así que es sumamente interesante. Y otra reflexión es que dentro de ese marco, claro, la pregunta es, ¿TikTok podría ganarle a YouTube? Bueno, TikTok ya empieza a pensar videos de 10 minutos, piensa mucho el vivo. Hay un dato también de lo económico. Fíjense que ahora está muy impulsada la economía de la creatividad, la economía de los creadores, y hay más usuarios que están dispuestos a poner dinero en TikTok que en YouTube. ¿Por qué? Porque en general al que está haciendo el vivo y que da un servicio en TikTok o en Twitch te puede pagar con un diamante, digamos, y 3 de cada 4 dólares gastados en las redes sociales se están gastando en transmisiones en vivo. Hiper interesante este dato. Los vivos van a tener mucho valor. YouTube tiene la ventaja de que en India, que es un 3er o 4 mercado a nivel global de redes, está prohibido TikTok, entonces YouTube es una bomba. Ahí le logra sacar diferencia. Así que bueno, ese es un poco el panorama que se viene y el panorama que ya está instalado en la Argentina y a nivel global. TikTok va a crecer, a YouTube le va a costar cada vez más, el ecosistema de redes es cada vez más complejo y Facebook ya le gana a la televisión en la Argentina. Hay un antes y un después para pensar campañas y desarrollo de comunicación. Así que gracias por escucharnos hasta acá. Conversatorio con Paul. Nos estamos escuchando.